Repartir una herencia debería ser algo sencillo, un acto de recuerdo, pero seamos sinceros, cuando hay dinero de por medio, las cosas se pueden complicar. Hoy vamos a analizar un mecanismo legal que es clave para que las viejas deudas familiares no acaben en un conflicto y que busca sobre todo que el reparto sea lo más justo posible para todos. Esta es la pregunta del millón, la que puede tensar cualquier comida familiar. ¿Sería justo que un heredero que tenía una deuda reciba exactamente lo mismo que los demás? Bueno, pues para evitar que una deuda pendiente desequilibre la balanza en un momento tan delicado, la ley tiene una respuesta muy clara. Para entender bien todo este tema, vamos a seguir una ruta muy sencilla. Primero, planteamos el problema con un caso práctico. Después, descubrimos cuál es esa fórmula legal para la equidad, vemos qué deudas entran en el saco, cómo se echan las cuentas y al final nos metemos con algunos casos un poquito más enrevesados. Y para que esto no sea solo teoría, vamos a ponerle cara y ojos al problema. Conozcamos a la familia García, un caso como el de tantas otras familias, donde el dinero y los afectos se han mezclado y ahora toca hacer cuentas. A ver, aquí tenemos el escenario. Tres herederos, tres partes que en principio deberían ser iguales. Pero ojo, aquí está el detalle. Carlos tiene esa deuda. Si no hiciera más nada, él se llevaría su parte como si nada, y la deuda quedaría en el aire. Eso, claro, perjudicaría directamente a sus hermanas, Ana y Beatriz. Y justo para evitar ese desequilibrio, la ley nos da una herramienta muy específica. Se llama colación de deudas. Quédense con el nombre, porque es la fórmula para que la herencia vuelva a ser equitativa. La idea es de puro sentido común en realidad. En vez de hacer como que la deuda no existe, esta se colaciona, o sea, se trae a la mesa, se pone en la cuenta común de la herencia. El objetivo es que todos los herederos empiecen, por así decirlo, desde la misma línea de salida. Ahora bien, no vale cualquier cosa. No es que un favor o un pequeño préstamo entre familiares vaya a contar aquí. La ley es muy concreta sobre qué tipo de obligaciones se tienen que meter en este cálculo. Vamos a ver cuáles son. Aquí se distinguen dos grandes grupos. Por un lado, las deudas que un heredero, como Carlos en nuestro ejemplo, tenía directamente con la persona que ha fallecido. Pero además también se tienen en cuenta las deudas que pueden surgir entre los propios herederos después del fallecimiento. Por ejemplo, si uno de ellos ha estado usando un bien de todos, como la casa familiar, y ha generado gastos. Y este punto es fundamental. Desde que la persona fallece hasta que se hace el reparto final, es como si el tiempo se parase para esa deuda. Ana y Beatriz no pueden ir a decirle a Carlos, páganos ya lo que debes. La ley, en ese sentido, protege al heredero deudor, pone esa reclamación en pausa hasta que se haga el reparto final de todo. Venga, vamos a la parte práctica, a los números, que es donde todo esto se ve de forma cristalina. El proceso, ya verán, es bastante lógico. El artículo 2402 lo deja clarísimo. Primero, se valora todo lo que hay. Segundo, se calcula cuánto le tocaría a cada uno si no hubiera deudas. Y tercero, se hace el ajuste. La deuda de cada cual se resta de su propia parte. Es como si se pagara la deuda a sí mismo con un trozo de su herencia. Si volvemos a la familia García, aquí vemos el resultado. La herencia total son 300.000 euros. Dividida entre tres, tocan a 100.000 para cada uno. Ana y Beatriz reciben sus 100.000 íntegros, pero a la parte de Carlos se le descuentan los 30.000 que debía, así que al final él recibe 70.000 euros en bienes y su deuda queda saldada. Se ha restablecido la equidad. Pero, ¿y si la deuda fuera más grande que la parte de la herencia? Imaginemos que Carlos no debía 30.000, sino 120.000 euros. En ese caso, su parte de 100.000 se usaría para cubrir casi toda la deuda, pero todavía quedaría un pico de 20.000 euros que tendría que pagar de su propio bolsillo. La vida real, sin embargo, a veces presenta situaciones un poco más enrevesadas. Por eso, la ley también se adelanta y regula algunos casos más complejos que pueden aparecer. La ley afina mucho. Por ejemplo, la deuda de Carlos empezaría a generar intereses desde el momento del fallecimiento. También protege a la herencia frente a otros acreedores que pueda tener el heredero. Pero quizás el caso más curioso es cuando las deudas son cruzadas. Aquí la ley es muy pragmática. A ver, ¿qué pasa si el heredero le debe dinero a la herencia, pero a la vez la herencia le debe dinero a él? Pues en lugar de hacer dos operaciones, el código es muy claro, se hace una compensación. Dicho en cristiano, las cuentas se saldan entre sí. Es una solución de lo más elegante y eficiente. Solo se tiene en cuenta la diferencia que queda al final. De dos problemas, la ley hace una sola operación. Veámoslo con un ejemplo rápido para que quede claro. Si Carlos debiera 20.000 euros a la herencia, pero por otro lado, la herencia le debiera a él 5.000, pues se compensa. El resultado es que la cantidad que se le restaría de su parte serían solo 15.000 euros, no los 20.000 iniciales.
Así que, como hemos visto, la colación de deudas es un mecanismo pensado para la justicia matemática, para que las cuentas cuadren y el reparto sea equilibrado. Pero esto nos deja con una última reflexión. La ley puede saldar las cuentas económicas, sí, pero la tarea de sanar las relaciones que a veces se resienten por el dinero, esa es una tarea que queda enteramente en manos de la familia.